¿cómo están? Feliz sábado para todos, bienvenidos a este nuevo estudio de la Palabra de Dios, bienvenidos a este repaso que estamos realizando sábado tras sábado de la escuela sabática, del folleto de escuela sabática de los pioneros adventistas. Bienvenidos a esta transmisión desde Tiempo de Reunión. Mi nombre es Leandro Pena, es un gusto poder estar con ustedes después de tanto tiempo y lo más lindo es que Dios nos da este privilegio de poder compartir un tema tan importante como el que vamos a estar estudiando hoy. El folleto de escuela sabática se titula Estudios temáticos y antes de que me preguntes, sí, se puede descargar ahora mismo desde la página web de tiempodereunión.com. Ahí lo puedes descargar en todos los formatos, ¿sí? En PDF para leerlo de forma digital, así también para imprimirlo como lo tengo yo, en forma de librito o en forma grande, ¿sí? Hay para todos los gustos y colores, para que vos tengas esta posibilidad de estudiar con nosotros en este momento y durante todo este trimestre un tema muy, pero muy importante. Este folleto es una traducción de un folleto de los pioneros adventistas del año 1906, ¿sí? De enero a marzo. Y en ese folleto tenía un subtítulo muy interesante que lo tradujimos y lo pusimos como subtítulo en la portada. ¿Por qué? Mirá lo que dice. Lecciones sobre temas de especial importancia en vista de la tendencia actual del mundo religioso. Pensemos un poco. Si en ese tiempo este tema era de especial importancia en vista de las condiciones religiosas que se vivían en el mundo, ¿cuánto más hoy, si estuvieran los pioneros hoy, cuánto más hoy dirían que este tema es importante? Por eso mismo, mi querido hermano, mi querida hermana, te invito a considerar hoy este tema. No te vayas de ahí y te agradezco muchísimo nuevamente por estar en esta transmisión y por compartirla, ¿sí? Sobre todo para que otros conozcan de este mensaje que vamos a estar estudiando. En el día de hoy me va a estar acompañando el hermano Manuel Vallejos y este servidor lo va a estar acompañando porque mi hermano Víctor, por cuestiones personales, no pudo participar de esta transmisión. Así que mi hermano, te mando un cariño enorme, un abrazo gigante y nos estaremos viendo en la próxima transmisión, ¿sí? En esta en particular voy a estar compartiendo la parte número 1, la lección número 2, la pregunta 1 a la 6, ¿sí? Donde voy a hablar un poquito de dónde viene esa palabra, quién es el autor de esa palabra, cómo se la llama en la Biblia y cuál es la tendencia natural que tiene esa palabra, ¿sí? Que tiene un efecto. Y el hermano Manuel va a presentar justamente de ese efecto del cual hoy en día, también va a hablar el hermano, el mundo religioso descree de él, ¿sí? Así que si tenés alguna duda, alguna pregunta, no dudes de hacerla, de escuchar primeramente y de compartir tus dudas, tus inquietudes, pero así también, si anotaste algo en la semana sobre la lección y la venís leyendo, déjanos también en el chat tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias, ¿sí? Alguna cita al Espíritu de Profecía. Te invito en este momento, busques tu Biblia, busques el folleto, pero sobre todo un buen espíritu para estudiar la palabra. Los invito a todos en este momento en especial para buscar a Dios en oración. Así que donde quiera que estés, de forma reverente, si puedes de rodillas y si no, inclinando la cabeza, sacando toda la música que haya alrededor o cualquier cosa que interrumpa y que sea posible sacar, para encontrarnos a solas con Dios, que es nuestro gran amigo. Querido y amoroso Dios, que moras en los cielos, te quiero dar las gracias, Padre, porque pones en nuestros corazones el deseo de buscarte con fervor, para aclamarte, para suplicar por ti, para pedir tu Santo Espíritu. Padre, gracias, porque sabemos que todo proviene de vos. Te damos las gracias por la vida, te damos las gracias por la salud, te damos las gracias ahora por este descanso maravilloso que nos hiciste conocer en tu palabra del día sábado. Y te damos las gracias, Padre, porque nos diste tu Hijo para que por medio de Él tengamos vida eterna, para que no tengamos miedo a la muerte. Señor, te damos gracias por Él. Y te damos gracias porque lo diste y porque lo seguís dando por medio de su Espíritu. Y en esta hora te rogamos una unción especial para que al abrir tu palabra podamos escuchar tu voz. Ruego por mis hermanos, mis hermanas que están ahora en este momento, que tú toques sus corazones con este tema en particular y nos ayudes a ser misioneros para presentarlo a aquellos que lo están necesitando. Bendice cada familia,
que está aquí presente, de la que está escuchando y de la que está recibiendo esta palabra, y también a la que representamos. En el nombre de Jesús, amén, Señor. De esta manera, queridos amigos y amigas, vamos a dar comienzo al estudio de la palabra. Ahora nos vamos a poner cómodo para leer la primera parte de la lección del folleto. Y quiero recomendarte algo. Este folleto, sí, todos los trimestres, este es el número 14 que estamos compartiendo. Todos los folletos son estudios bíblicos, pero este en particular es un gran estudio bíblico. Para el que esté comenzando, es la oportunidad ideal para tener ese encuentro con el Señor y conocer las verdades más importantes que tiene la palabra. Y para vos y para mí, que ya estamos en el camino, te invito también a que puedas considerarlo para afirmar tu fe y tener una herramienta para compartirla. ¿Sí? Cuando pase el trimestre, saber de que sí, hay otros estudios bíblicos, pero también contamos con este. Así que adelante, vamos a comentar las preguntas número 1 a las 6. Te invito a que busques tu folleto y veamos si llegamos a las mismas conclusiones. Me gustaría escucharte y si no, también me gustaría escuchar qué es lo que vos encontraste, además de lo que la lección de escuela sabática nos compartía, para crecer y edificarnos como cuerpo, como iglesia. Así que vamos a dar comienzo a la primera parte de la lección. Bueno, ahora sí, un poquito más cómodos, vamos a compartir la lección número 2 para este trimestre, estudios temáticos, titulado La Palabra de Dios, parte 2, ¿sí? Para este 8 de enero, o sea, para mañana del 2022. Y a mí me tocaba las preguntas número 1 a las 6 inclusive. Entonces vamos a ir repasándolas. La pregunta número 1 dice: ¿quién movió a los profetas de la antigüedad a hablar la palabra de Dios? Y me gustaría que me vayas siguiendo, porque esto viene como una cadena, ¿sí? O sea, toda la explicación de la pregunta número 1 a las 6 es para que vos entiendas de la pregunta 7 en adelante, ¿sí? Es como que una cosa va concadenada de la otra para que podamos llegar a entender la verdadera importancia de creer en la palabra de Dios y de que esa palabra tiene poder para transformar. Entonces, ¿quién mueve a los profetas de la antigüedad a hablar la palabra de Dios? Y cita 2 de Pedro 1:21, que dice que la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces vemos acá que son movidos por el Espíritu Santo. Pero en 1 de Pedro 1, 10 y 11 nos aclara que ese Espíritu Santo, por el que ellos hablaron, ¿sí?, era el que estaba en ellos, dice, escudriñando cuándo o en qué punto de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿sí? O sea, nos dice primero que el Espíritu Santo, y después en el primer libro de Pedro nos aclara de que ese Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y si esto no te quedó claro, ¿sí?, de que es Cristo mismo por medio de su Espíritu quien mueve nuestros corazones para que estudiemos su palabra, y que esto es lo más importante, en Patriarcas y Profetas, página 337, nos dice: fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y nos vuelve a repetir el mismo versículo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. Y escuchen, es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. El testimonio de Jesús, ¿qué es? ¿Qué es la voz de Jesús? Es el espíritu de la profecía. Nunca más claro que esto. Cuando hablamos de la voz de Cristo o de quién es el que les habló, vemos que era el Espíritu Santo, que era el Espíritu de Cristo, que es la voz de Cristo, que es Cristo mismo. Entonces, ¿quién los mueve? Es el Espíritu, es Cristo quien los mueve. Punto 2. Entonces, ¿quién habla la palabra de Dios por boca de los profetas? En Hechos 1:16 nos dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, la cual el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas,
que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ya vimos antes de que todos los que hablaron o todos los que recibieron palabra en el Antiguo Testamento era la voz de Cristo. Entonces cuando leemos acá el Espíritu Santo, estamos hablando de que es la voz de Cristo. Pero para que no queden dudas, en Hebreos 10, que estaba también para la lección, Hebreos 10:15, pero si uno lee el 16, cierra la idea, dice, y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después me había dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice ¿quién? Dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces nos vuelve a repetir de que cuando el Espíritu dice, el Señor dice. ¿Y quién es el Señor? Si uno lee 1 Corintios 8:6, hay un solo Señor y ese solo Señor es Jesucristo. Tremendo. Volvemos a la misma seguidilla. No era de esto el tema, pero podemos justamente vincularlo porque va de esto también, ¿sí? ¿Quién es el que mueve? ¿Quién es el que inspira? ¿Quién es el que habla? ¿Cuándo habla? ¿De quién estamos hablando? ¿El Espíritu Santo es algo etéreo? ¿Es una fuerza? No, es una persona, es un ser. ¿Quién es ese ser? ¿Es alguien misterioso? ¿Es alguien desconocido? No, es Cristo mismo. La pregunta 3 dice, cuando el Espíritu Santo habla la palabra de Dios, utilizando instrumentos humanos, ¿quién habla realmente? ¿Por qué es la pregunta esa? Porque lo que te está diciendo en Hebreos 1:1 no es que te habló un fantasma o que te habló algo etéreo, ¿sí? Un sentimiento, sino que te dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, o sea, te está diciendo que es Dios mismo el que habla, no un sentimiento, no una abstracción, sino que Dios, su persona, ¿sí? En estos posteriores días nos habla por medio de su Hijo, ¿sí? Oseas 12:10 vuelve a repetir la misma enseñanza, ¿sí? De que he hablado a los profetas y aumenté la profecía. Es Dios mismo quien habla. La pregunta 4 dice, en vista de la relación que el Espíritu mantiene con la palabra de Dios, ¿cómo se llama esta palabra? En Efesios 6:17 nos dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra es la espada del Espíritu. La palabra no es el Espíritu. Y atente acá porque pueden haber acá confusiones y volvemos a lo mismo de lo anterior. ¿Es el Espíritu una abstracción? Bueno, si es la palabra, sí, podríamos decir que es una abstracción. Pero la palabra no es el Espíritu. La palabra es la espada del Espíritu y a este servidor le llevó mucho tiempo a entender y volver a aceptar estas cuestiones. Porque lo que más fácil de rechazar es de que Cristo no es el Espíritu. Entonces, o que el Espíritu es de ambos, o que el Espíritu es una abstracción, o es una fuerza, una influencia, lo que sea, menos que Jesús. Entonces, la palabra es la espada del Espíritu y no es el Espíritu en sí. Lo vuelvo a leer. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es la palabra, ¿sí? La palabra es la espada del Espíritu y no justamente lo que a veces uno lee rápido, que la espada es el Espíritu. ¿Cómo se llama, pregunta 5, en la Escritura, cómo se llama de forma habitual a las Escrituras? Cuando uno dice, bueno, a ver, esta Biblia que yo tengo en mi mano, ¿cómo se llama la misma Biblia, cómo la identifica? Bueno, todos los versículos que aparecen, 2 Corintios 4:2, Romanos 9:6, Hechos 19:20, Hechos 12:24, Hechos 13:44 al 46, Hechos 18:11, todos dicen lo mismo, con la diferencia de que en vez de decir palabra de Dios, dicen la palabra del Señor. Pero estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Es la palabra de lo que estamos teniendo en nuestras manos, no es una invención de hombres, no es un cuento. Dios mismo habló y lo que tenemos en nuestras manos son la expresión de esas palabras en nuestras manos de forma impresa, ¿sí? Entonces, cuando leemos la Biblia, con mucha reverencia y respeto, deberíamos reconocer allí, y con mucho cariño y amor, de que Dios mismo nos está hablando. Y que Dios no habló simplemente en la antigüedad, sino que Dios nos sigue hablando por medio de su palabra, que es un Dios vivo y que utiliza esa palabra para hablarnos a nosotros.
Leo 1 Tesalonicense 2:13, que es uno de los que me gustó, dice, por lo cual nosotros también, sin cesar, damos gracias a Dios, porque cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, ¿sí? Pablo estaba hablando, la recibiste no como palabra de hombre, o sea, no porque lo dijo Pablo, sino como es en verdad. O sea, como debiéramos recibirlo, no lo que dijo Moisés, lo que dijo David. Sí, porque muchos dicen, no, es la ley de Moisés. No, no, son las palabras de Elena. Y entonces son consejitos, son instrucciones, son cosas para el pueblo tal. No, no la recibiste como palabra de hombre, la recibiste como la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis. Entonces, ¿por qué muchas veces esta palabra no actúa? Y ya vamos a ver, porque Manuel va a hablar acerca de esto. ¿Por qué no actúa? Porque en nuestro corazón hay más tradiciones de hombres, hay más palabras e interpretaciones que lo que realmente leemos. Entendemos la palabra por el que lo dijo y lo entendemos mal, porque entendemos de que fue Moisés o fue Pablo. Y no, no fue ni Pablo ni Moisés, fue Dios. Por eso ellos identificaban esa palabra como la palabra de Dios, de quién procedía verdaderamente. Y también leo 2 Timoteo 2:9, por lo que estamos viviendo hoy en día. Dice, por el cual sufro aflicciones, hasta prisiones, a modo de malhechor. Más la palabra de Dios no está presa. Y miren cómo no está presa, de que a pesar de que él estuvo encarcelado, al día de hoy podemos leer esta palabra. Entonces, pensando hoy en la actual situación de cosas que estamos viviendo, de esta pandemia, donde la gente está encerrada, fíjense lo poderoso que puede ser la palabra para llevar un mensaje de aliento. Podemos estar encerrados, podemos estar presos, incluso nos pueden tratar de cosas de lo que no somos, porque hoy a los sanos se los trata de enfermos, podemos ser tratados de cosas que no somos, pero la palabra de Dios no está presa. Y fíjate, a tal punto de que hoy vos la podés estar recibiendo en tu casa a pesar de la situación en la que te encuentres y la podés compartir y distribuir independientemente de si podés salir de tu casa o no. Hoy en día todavía contamos de estos medios y es nuestro privilegio hacer uso de esos medios para que otros conozcan de Dios. Y lo último que me gustaría compartir está en la pregunta 6. En la medida en que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿qué se puede esperar naturalmente que haga? En Hechos 12, 24 nos dice, Hechos 12, 24 dice, mas la palabra de Dios crecía y multiplicaba. Y si leemos el 19, 20, leemos que dice, así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Si la leíste apurado y leíste estos pasajes, anotaste que crezca, que se multiplique, que prevalezca poderosamente. Tengo compañía. Tengo dos compañías, la de Dios primeramente, pero bueno, hoy estoy con mi gatita. Pero si lo leemos con un poquitito más de atención y leemos el contexto, que eso es lo importante, no quedarte simplemente con el versículo que te puse en pantalla, sino ir y ampliar el contexto de por qué dijeron lo que dijeron. Hechos 12, 24, si lees los versículos anteriores del 20 al 24, o si puedes leer todo el capítulo, te vas a dar cuenta de que el contexto es Herodes persiguiendo a Pedro y Pedro salvándose de una manera impresionante. Lo había puesto preso Herodes para congraciarse con los judíos, lo había puesto en una cárcel con 16 soldados. Tenía 3 puertas esa celda y tenía un soldado en cada mano con grilletes en cada mano. O sea, si él se movía, movía a un soldado. Si él movía la otra mano, movía al otro soldado. A ese lugar y en esa situación extrema para el hombre, es en esos lugares donde Dios le agrada actuar y obró de forma poderosa a través de un ángel. Pero ¿qué pasó con Herodes? También obró de forma poderosa, trayendo una enfermedad horrible, ¿sí? Léanlo, no lo voy a comentar, no le voy a hacer el spoiler, léanlo, Hechos 12 del 20 al 24. Y después de que dice cómo muere de forma horrible Herodes, dice, mas la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. ¿En qué contexto? Mientras los malos les va mal en lo que quieren hacer, por más que quieren perseguir a los hijos de Dios, encarcelarlos, destruirlos para congraciarse con un grupo religioso,
los malos les va mal porque Dios es justo y Dios interviene y actúa. A veces nosotros queremos meternos en ese lugar y actuar haciendo el papel de Dios. No, deja que Dios actúe. Por eso te dice, a los malos le va así. Fíjate, le fue horrible a Herodes. Entonces quédate tranquilo. Más es el que está con vos que el que está con ellos. Por eso dice, más la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, se ampliaba hasta lo más extremo. ¿Sí? Y el otro pasaje, Hechos 19:20, así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía, es exactamente el mismo principio. Lean Hechos 19 del 11 al 20 y van a ver cómo Pablo pasaba y curaba a la gente. ¿Sí? Su sombra, dice, ¿no? De tal manera que aún los pañuelos y delantales de su cuerpo eran llevados a los enfermos, ni siquiera tenía que estar Pablo presencialmente. ¿Sí? Para los que disgustan de la virtualidad, acá tenemos una forma en que Pablo curaba no estando de forma presencial, su mismo pañuelo, su ropa curaba. Al que tiene fe nada le es imposible, nada le frena. Ni siquiera las cuestiones virtuales para acercar la palabra, nada lo frena, son oportunidades para compartir. Y sin embargo, sí, dice que las enfermedades las curaba, los espíritus se iban, pero había algunos judíos vagabundos, exorcistas, que intentaban invocar el nombre de Dios, usaban su palabra, pero para su propio beneficio. ¿Y cómo le fue? Bueno, léelo, no te voy a contar lo que ocurrió, pero le fue mal, ¿sí? Le fue muy mal. Entonces, ¿qué hacían la gente que vivía ahí en Éfeso, tanto judíos como griegos? Dice, cayó gran temor. El nombre del Señor Jesús era magnificado, se convertían, quemaban toda la brujería que tenían, todos los libros de hechicería. ¿Y qué pasó? Crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Nuevamente, ante situaciones extremas o complicaciones, vemos que la mano de Dios se manifiesta con poder para con sus hijos y se manifiesta con poder para con su palabra. Que es Dios quien defiende su palabra, que nosotros simplemente tenemos que vivirla y de que Él va a obrar grandes maravillas para los que creen. Y si no me crees, seguí escuchando ahora la segunda parte del hermano Emanuel Vallejos. No voy a hacer el corte porque soy yo mismo, así que te invito a que ahora escuches lo que tiene para decirnos el hermano Emanuel con respecto a las preguntas 7 a la 13 inclusive, y que Dios te bendiga mucho, mi hermano. Gracias nuevamente por compartir esta palabra. Así que te escuchamos atentamente. Hermanos, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga. A mí me tocó compartir la escuela sabática desde las preguntas 7 hasta el final, hasta la 13. Y esto habla acerca de la palabra de Dios y de la palabra como una palabra viva y no como una palabra muerta. A mí me gusta siempre reflexionar sobre cómo a veces la teología trata a la Biblia, a la palabra de Dios, como si fuera, e incluso basándose en las lenguas muertas o en las lenguas en desuso, para tratar de resucitar de esas lenguas muertas algún mensaje escondido, algún mensaje oculto que tenga la Biblia, ¿no? Siendo el agente humano o siendo la inteligencia humana el medio por el cual se vivifica esa palabra. Pero en realidad la palabra de Dios no necesita que nadie la resucite, ni siquiera necesita que hurguemos en las lenguas muertas, sino que la palabra de Dios es una palabra viva que permanece en el tiempo. Cuando Dios inspiró su palabra a los profetas, cuando Cristo habló sus palabras y los discípulos o los testigos tomaron nota de esas palabras, Dios ya sabía, porque ve el fin desde el principio, que su palabra iba a ser traducida a diferentes idiomas, y Dios fue guiando todo ese proceso para que las palabras utilizadas reflejaran perfectamente la idea que Dios tenía para transmitir a la humanidad. O sea, Dios ya sabía. Dios no fue sorprendido por los avatares de la historia con respecto a las copias que se hicieron, a las traducciones que se hicieron, a las palabras que se utilizaron en diferentes idiomas para transmitir el mensaje, sino que Dios ya vio todo eso. Y Dios ya sabía qué palabras se iban a utilizar en nuestros días para tocar nuestros corazones. O sea que cuando nosotros leemos la Biblia en nuestro propio idioma, no tenemos que cavilar siempre sobre esa sombra de duda de que si estará bien traducido o no. Tenemos que recibir la palabra como si viniera de Dios directamente, porque si no siempre vamos a estar buscando
una traducción o una forma de expresar la palabra que se amolde a nuestros preconceptos y nos convertimos nosotros mismos en Dios, ¿no? Nos convertimos en los jueces que juzgan la palabra, ¿no? Y por eso es que hay tantas versiones, por eso es que hay tantas revisiones, por eso es que hay tantas Biblias distintas. Y después, ¿quién tiene la razón? Bueno, Satanás contento de que haya incertidumbre, de que haya duda, de que haya constantes cavilaciones. Entonces la palabra de Dios se presenta en la misma Biblia como una palabra viva, y el primer pasaje que se presenta sobre esto está en Juan 6, versículo 63, que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús, refiriéndose a sus palabras, él las define como espíritu y vida. Y esa palabra tiene poder como lo vamos a ver a continuación. Primera cosa para la que tiene poder la palabra de Dios es para preservarnos del pecado, para preservarnos del mal, como lo dice Salmos 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta es la primera cosa, la más fácil de experimentar en nuestra vida. O sea, lo que podemos poner en práctica de una manera muy sencilla en nuestro diario vivir. Nosotros sabemos que somos pecadores, que tenemos tendencia natural hacia el pecado y tenemos inclinaciones hacia el mal. Y cuando andamos en nuestro diario vivir sabemos que tenemos inclinación a caer en determinadas cosas, pero cuando atesoramos la palabra en nuestro corazón, ya sea que la memoricemos o que guardemos los conceptos en nuestro corazón, y llegado el momento de la tentación, recurrimos a esa palabra, nosotros podemos vencer el pecado por la fe en Cristo, por la fe en su palabra, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este es el poder más precioso, más accesible que tiene la palabra sobre el ser humano. El ser humano puede utilizar la palabra para permanecer íntegro, memorizar esos pasajes en cada momento de tentación. Otro texto está en Salmos 17, versículo 4, que dice: en cuanto a la obra de los hombres, por la palabra de tus labios yo me he guardado de la senda de los violentos. O sea, nuevamente, ¿no? Por la palabra de Dios nosotros somos guardados de la senda de los violentos, o sea, del pecado, ¿no? De la maldad. Y la Biblia nos dice también que todo lo que fue creado, que todo lo que existe hoy día, fue creado por la palabra de Dios, fue por medio de su palabra. Esto lo podemos encontrar en Salmos 33, versículos 6 y 9, que dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque él habló y fue hecho, y él mandó y existió, o se estableció, como dice mi versión, ¿no? Entonces, todo lo que fue hecho, todo lo que existe, existe por la palabra de Dios, ¿sí? Por el solo dicho de su boca. Él mandó y fue hecho, él habló y existió. No hubo un proceso de desarrollo evolucionista, ¿no? Como se nos cuenta en los libros de texto, ¿no? De que primero fue una ameba, después fue mutando hasta convertirse en un pez y así hasta el ser humano. No. Todos los animales y toda la obra de la creación fue hecha por la palabra de su boca, como dice en Génesis, ¿no? Él mandó que las aguas produzcan peces y que produzcan aves, que la tierra produzca animales vivientes, seres vivientes, plantas, etc. Él lo mandó y eso existió de inmediato. Y cuando creó al hombre, que lo formó con el polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por eso menciona el aliento, ¿no? de su boca en este pasaje. Y segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5 nos dice: porque ellos ignoran voluntariamente esto, que por la palabra de Dios fueron creados los cielos en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está asentada. O sea, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra, y por eso es que esa palabra es poderosa y sigue siendo poderosa en nuestros días para preservarnos del pecado, como hablábamos hace un rato, ¿no? Y cuando el hombre fue creado, obviamente fue creado perfecto, sin ningún defecto, sin ninguna falta, sin ninguna falla. El hombre era íntegro en su salud, en su forma física, pero obviamente el pecado nos fue degenerando y hoy padecemos enfermedad. Y esa misma palabra que creó todo perfecto tiene el poder hoy en día también de librar de la enfermedad. Y hay varios ejemplos que se nos presentan en la Biblia. Uno de ellos es el caso del centurión romano que se encontró con Cristo y que tenía uno de sus siervos enfermos, y cuando Cristo quiso ir allá a sanar, este centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra. Esto se encuentra en Mateo 8, versículos del 5 al 13, ¿no? Entonces Jesús se maravilló
de la fe de este centurión y dijo que no había hallado fe en Israel como la de este hombre. Y después, cuando despidió al centurión, resulta que su siervo se había sanado solamente con la palabra de Cristo. No hacía falta ni siquiera que Cristo vaya a tocarlo o que vaya a ungirlo, sino que simplemente con decir la palabra fue sano. Y otro caso está en Marcos capítulo 1, versículos 40 al 42, que dice que un leproso se arrodilló delante de Cristo, y en el versículo 42 dice que así que hubo él hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. O sea, cuando Cristo habló, cuando Cristo dijo la palabra, este hombre fue limpio de su enfermedad. O sea que vemos que la palabra de Dios puede librarnos del pecado, puede mantenernos firmes delante de la tentación para que resistamos el pecado. Es el origen de todas las cosas, por la palabra fueron creadas todas las cosas, y aun cuando estas cosas se vuelven defectuosas, como nosotros que nos enfermamos, la palabra de Dios tiene poder para restaurar nuestra salud si creemos en ella, Y esto es tan importante porque hay tantos casos como estos en la Biblia, ¿no? De que los hombres son curados solamente por saberse amados, por saberse perdonados, como el caso del paralítico que siempre mencionamos, ¿no? Tus pecados te son perdonados, levántate y anda. O sea, el perdón de los pecados iba asociado con la sanidad física. Y todos nosotros que llevamos achaques en nuestra vida, muchos tenemos trastornos en nuestro sistema digestivo o en nuestro sistema nervioso o problemas de distinta índole, ¿no? Muchas de estas enfermedades, muchos de estos problemas están vinculados con el estrés. Hoy la ciencia lo sabe. ¿Y por qué están vinculados con el estrés? Porque el estrés es causa de no tener paz interior. Y la paz interior se obtiene por el perdón de los pecados. Entonces, esto está muy ligado, muy estrechamente ligado, y necesitamos las palabras de perdón de Dios para poder ser sanos, para que haya una regeneración en nuestro cuerpo, ¿sí? Y esto es algo que yo me animaría a decir que el 80% de todos nosotros, incluso los que somos cristianos, llevamos en nuestra vida cargas físicas que están asociadas a problemas espirituales. Esto es así. Lo puedo hablar de experiencia propia, lo puedo hablar también de experiencia de otros hermanos que me han contado, pero muchas de nuestras dolencias están relacionadas con cuestiones espirituales, con cuestiones que todavía no hemos puesto a los pies de Cristo, ¿no? Y esta lección también presenta que la obra de Cristo, que era sanar por medio de su palabra, sanar el espíritu y el cuerpo por medio de la palabra, se veía obstruida por la obra de los escribas y fariseos. Y en Marcos 7, versículos del 5 al 9, se menciona ahí la reprensión que hace Cristo a los escribas y fariseos, ¿no? Porque ellos le reclamaban que sus discípulos no se lavaban las manos. Entonces Jesús les reprende diciendo en el versículo 9: bien invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Cuál era el propósito de aquellos que se oponían a la obra de Cristo? Invalidar la palabra por la tradición. Suplantaban lo que estaba escrito por lo que los ancianos decían, por lo que los maestros en religión ordenaban, de que había que lavarse las manos 20 veces, etcétera, etcétera. Invalidaban la palabra, y esa palabra dejaba de tener poder sobre la gente. Dejaba de hacer su obra restauradora, su obra de sanidad en los corazones, porque en vez de recibir la palabra recibían tradiciones, y las tradiciones no tienen poder. Las palabras de los sabios no tienen poder. Las palabras de los hombres, la teología no tiene poder. Lo que tiene poder es la palabra de Dios, recibida como tal, y lo aclaro a esto, ¿no? Recibida como tal en el sentido de que nosotros no estudiamos la Biblia como si fuera que Dios es un objeto de estudio o como que la Biblia es un objeto de estudio. Estudiamos la Biblia para recibir instrucción de nuestro Padre que nos ama. Nosotros no estudiamos la Biblia de manera académica para conocer una materia. Nosotros tenemos una relación con nuestro Padre. No un conocimiento académico, un conocimiento teológico, sino que tenemos una relación de amor con nuestro Padre Celestial. Y la Biblia la recibimos como palabra de este Padre amoroso que nos cuida. Por eso es que estudiamos la palabra de Dios y la recibimos como tal. No como jueces que interpretamos la Biblia, sino que la Biblia se interpreta a sí misma donde hay necesidad de interpretación, y la recibimos directamente de nuestro Padre, que nos ama para instrucción y para beneficio nuestro, ¿no? Y el último pasaje que presenta la escuela sabática es 2 Timoteo 3, 16 hasta el capítulo 4 y versículo 4, donde habla acerca de que toda la palabra de Dios es inspirada
es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. Pero en el versículo 2 del capítulo 4, ¿sí?, en los versículos finales dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, el objetivo que tenía que tener Timoteo, según el apóstol Pablo, era de que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo. O sea, constantemente, en todo momento. No había un momento inadecuado para la palabra de Dios. Nosotros en todas las situaciones de nuestra vida necesitamos la palabra de Dios. Cuando estamos tristes, cuando estamos felices, cuando estamos atravesando un duelo, cuando estamos atravesando un trauma, en todo momento necesitamos la palabra de Dios. No hay una palabra de Dios que venga fuera de tiempo. Por eso dice a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no hay una palabra de Dios fuera de lugar o que esté presentada de una manera desubicada, ¿sí? Siempre necesitamos. Obviamente que hay formas malas de presentar la palabra de Dios, ¿no? Y eso ya depende, y lo hemos hablado en otro video, depende de nuestra actitud. Y si tenemos amor por las personas, nosotros podemos tirarle la palabra de Dios por la cabeza a la gente y obtener obviamente malos resultados, que muchos lo confunden con persecución o rechazo. No es persecución. Cuando somos descorteses al presentar la palabra de Dios, vamos a obtener rechazo, pero no es el rechazo que recibía Cristo, porque Cristo no era descortés. Cristo hablaba con amor a las personas, y aún las reprensiones más severas de Cristo estaban mezclados con la tristeza y la angustia por el pecado. O sea, él no disfrutaba reprender a la gente. Entonces tenemos que ser corteses al presentar la palabra, pero no hay un momento en el cual esté desubicado presentar la palabra de Dios. Nosotros siempre que tenemos oportunidad tenemos que presentar la palabra de Dios, porque es la única fuente de consuelo real, es la única fuente de aliento real, es la única fuente de poder, como lo estamos viendo en estos versículos. La palabra de Dios tiene poder para preservarnos del pecado, para crear todas las cosas y para regenerar aquello que se ha estropeado. Así que necesitamos, hermanos, constantemente la palabra del Señor. Este es mi pequeño aporte de la escuela sabática. Espero que les sea de bendición, y le paso la palabra a mi hermano Leandro. Muchísimas gracias, Emma querido, por el tema que nos compartiste. La verdad que es una bendición para todos aquellos que nos acercamos a Dios buscando no simplemente un conocimiento intelectual, teológico, sino una relación personal con nuestro Dios. Así que alabado sea Dios porque te permite presentarlo de esta manera. Y quería compartir, porque no voy a hacer un resumen de lo que ya diste, porque es muy claro, ¿sí? Muy simple y sencillo de entender. Y la escuela sabática iba llevándonos de esa manera, ¿sí? Uno iba leyendo pregunta tras pregunta para conducirnos a la importancia del poder de la palabra, ¿sí? Tal vez ese hubiese sido un buen título como el que colocaste para el video, un buen título para la lección, ¿sí? No solamente la palabra de Dios, sino el poder de la palabra. Pero para aquellos que están ahí y nos están escuchando, quiero compartirles algo, ¿sí?, de lo que aparece en la lección de escuela sabática, que para aquellos que se están conectando recién, este es el folleto que estamos estudiando para este trimestre, estudio temático, y lo pueden descargar de forma libre y gratuita desde la página web de tiempodereunión.com, ¿sí? Para la lección número 2, había en la pregunta número 12 una cita que hoy realmente se desconoce de folletos cristianos, ¿sí?, hablando de lo que piensan otras religiones, por ejemplo. Pero en este caso hacía alusión a cómo la Iglesia Católica Romana menciona de que ellos creen tanto en la Biblia como en la tradición, pero la tradición es más clara y más segura que la Biblia, ¿sí? Y menciona también esta misma cita que la gran mayoría de los maestros religiosos de este tiempo han dejado de considerar las Sagradas Escrituras como en un sentido especial la palabra de Dios al hombre, ¿sí? Y que la máxima autoridad reconocida es la llamada voz interior. Interesante, ¿verdad? Porque hoy en día la gran mayoría de las discusiones que se centran en torno al estudio de la palabra están vinculados a esto. ¿Qué colocamos como fuente de autoridad? ¿Es la Biblia y la Biblia sola, o hay otro libro, otro comentario que nos lleva a considerar de un modo inferior lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y no estoy hablando acá del don del espíritu de profecía, sino me refiero
a teólogos, a pastores, a rabinos, etcétera, ¿sí? Reformadores, pioneros, que están siempre comentando lo que dice la Escritura y no es la Escritura en sí. Entonces, algo que me gustaría compartir en relación a esto y en relación a lo que compartía Manuel del poder de la palabra, están dos lados. Uno, en este libro que se llama Diccionario de Controversia, de un autor que se llama Teófilo Gay, ¿sí? Que es un diccionario completo de todas las doctrinas y dogmas de la Iglesia de Roma, confrontadas con creencias de la Biblia, de la palabra de Dios. Este es un autor que es contemporáneo a Elena de White, si mal no recuerdo, ¿sí? Finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, ¿sí? Creo que muere para 1914 en San Giovanni. Y en la página 197, en esta suerte de diccionario, habla de la extrema unción, ¿sí? Para aquellos que no lo conocen, dice él, es el sacramento de la Iglesia romana, llamado así porque consiste en una unción hecha por el sacerdote sobre los moribundos con óleo, con aceite consagrado, quien unge los ojos, las orejas, la nariz, las manos, los pies, repitiendo oraciones destinadas a hacer creer que el aceite lava los pecados que el moribundo ha cometido con aquellos órganos. Esta práctica, dice él, es completamente anticristiana. Entonces, él va a citar dos pasajes. El primero, Marcos 6:13, donde dice que los apóstoles ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban, ¿sí? O sea, una práctica de los apóstoles de la iglesia primitiva era curar utilizando aceite. Y en Santiago 5, 14 al 16, el apóstol Santiago dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe hará salvo al enfermo. Es decir, lo que ellos creían es que se podía utilizar el aceite en el contexto de la sanidad. Pero ¿qué es lo que hizo la iglesia romana? Con el pasar de los tiempos, como ellos desvirtuaron la Biblia por su tradición, como decía la nota en la pregunta 12, en el siglo XII, por lo menos, ¿sí? De ahí en adelante bien claro, antes también, pero del siglo XII en adelante, habla definitivamente del sacramento de la extrema unción. Pedro Lombardo y luego Tomás de Aquino lo fabricaron en sustitución de la simple unción para la curación, continuada por los apóstoles, hecha en adelante por muchos siglos. Habiendo cesado los dones milagrosos, se vio que aquella unción era inútil, y se pensó en atribuirle efectos espirituales e invisibles para poderla conservar, convirtiéndola en un sacramento, y el Concilio de Florencia la aceptó por mayoría de votos, que dice que como ellos, al sustituir lo que decía claro la Escritura y al no aplicar fe en lo que decía la palabra, continuaron los siglos y vieron que ese don que había dado Dios a la iglesia primitiva no se veía de forma manifiesta, la iglesia romana convierte este uso del aceite y lo espiritualiza, ¿sí? Tanto Lombardo como Tomás de Aquino espiritualizan el uso para convertirla en una sanidad espiritual, ¿sí? Del alma, para prepararnos para que antes de morir pudiéramos estar en paz con Dios y poder ir no al infierno sino al purgatorio, y en el purgatorio arreglar nuestros problemas con Dios que hayamos tenido no resueltos en esta vida. Él dice, ¿no? Es una práctica absurda. Atribuye virtudes mágicas a un poco de aceite. Lo prueban al celo prescripto relacionándolo con la pureza y la consagración del mismo. Bueno, y da un montón de cositas más, pero me gustaría ir a este punto, el punto 4. Dice, es una práctica que estimula el pecado. El que cree en la extremunción puede decir, vivamos como se nos dé la gana, en la hora de la muerte llamaremos al cura, le daremos lo que él quiera y con el sacramento nos absuelve como si hubiésemos sido piadosos toda la vida. Y en algún sentido, yo sé que no todos piensan de esta manera, pero en algún sentido esta creencia es así. Primero, no es bíblica. Muchísimas veces se me han ido a preguntar si podía realizarlo para personas que están pasando por las últimas horas de su vida, si podemos acercarnos, orar por él y derramar aceite. La creencia católica está tan instaurada que no vemos que no es una práctica que esté en la Biblia. En la Biblia el aceite era para curar, no para prepararlo para la muerte. Sin embargo, hoy se utiliza para prepararlos para la muerte. Y esto que aparece acá
uno también lo puede encontrar en el Conflicto de los Siglos, de otra manera, ¿sí? Pero un capítulo que les recomiendo muchísimo para el día de mañana, ¿sí? Para que lo lean por la tarde del sábado y bueno, amplíen el conocimiento que estuvieron realizando. Es el capítulo número 38, ¿sí? Depende de la versión, a veces está en la 37, pero en la generalidad la número 38, en la versión española, nuestra única salvaguardia. Y en mi versión, en esta edición económica, aparece en la página 366, pero búsquenlo en el capítulo 38, ¿sí? Dice el párrafo: las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia, esto de echar aceite, por ejemplo, han sido envueltas en duda y oscuridad por hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quien Jesús declaró: no conocéis las Escrituras y ¿qué más? Y el poder de Dios. El lenguaje de la Biblia debe explicarse, como para poder entender las Escrituras y el poder de Dios, el lenguaje de la Escritura debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió: si alguno quisiera hacer su voluntad, la del Padre, conocerá de mi enseñanza si es de Dios. Juan 7:17. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. ¿Qué nos dice esto, queridos hermanos? Que si queremos empezar a ver el poder de la palabra de Dios, queremos empezar a ver milagros obrando a través de la fe sencilla y simple de lo que dice la palabra, es hora de que empecemos a estudiar la Biblia en el sentido claro y manifiesto de lo que se nos ha revelado. Muchas veces, y esto está en los temas que está presentando también el hermano Manuel, muchas veces utilizamos un versículo y como no queremos leerlo como está escrito, utilizamos otros para espiritualizarlo. Y hermanos, nosotros si queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a conocer si esa enseñanza es de Dios o no. Por lo general, los falsos maestros nos quieren alejar de esto. Pero ahora vamos a leer y ahora va a presentar el hermano Daniel Castelblanco, a quien le agradezco muchísimo, una serie de citas para poder concentrar nuestra vista en lo importante y no dejarnos engañar en estos tiempos sobre la importancia del poder de la palabra de Dios y quién es su testigo. Así que adelante mi hermano Daniel y muchas gracias también a las hermanas que te estuvieron acompañando en la lectura. Es el arsenal donde podemos equiparnos para la lucha. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Al estudiar la Biblia, el estudiante debería ser inducido a ver el poder de la palabra de Dios. Porque fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad. Jesus is coming soon. Maranatha, Christ is coming. Bienvenidos a las perlas escogidas de los testimonios, donde hallarás gemas de la verdad que aún ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Hoy presentamos el poder de la palabra y su testigo. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a este maravilloso momento, a su programa Las Perlas Escogidas de los Testimonios. Dios nos bendiga rica y poderosamente, y para comprender este tema, el poder de la palabra de Dios y su testigo, hemos de entender que Dios encomendó la preparación de su palabra inspirada a hombres finitos. Esta palabra ordenada en libros, el Nuevo y el Antiguo Testamento, es el guía para los habitantes de un mundo caído, y por el estudio y obediencia de sus enseñanzas ni una sola alma perderá su camino al cielo. Amén, porque la suma de la palabra de Dios es verdad y lumbrera en nuestro camino al cielo, y es así como Dios se había propuesto hacer de la Biblia un libro de instrucción para toda la humanidad, en la niñez, en la juventud y en la edad adulta, y que fuese estudiada en todo tiempo. Él dio su palabra a los hombres como una revelación de Él mismo. Es el medio de comunicación entre Dios y el hombre.
Amén. Y como la Biblia es el medio de comunicación entre Dios y el hombre, ¿mediante qué agente se la iluminó a sus siervos? Y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras. Y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Esto quiere decir que fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Qué revelación tan grande y qué amor tan profundo la que tuvo Cristo por salvarnos, ya que Él mismo profetizó de sí mismo mediante su espíritu que estaba en los profetas de los sufrimientos y de los dolores que Él mismo tenía que pasar en persona en este mundo. Y aún es ese mismo espíritu que clama con gemidos indecibles ante el trono de su Padre por nosotros, para que nos sean reveladas mediante el espíritu de profecía cosas grandes y ocultas que aún no conocemos a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, y podamos comprender su testimonio. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, consideremos la siguiente perla, y es a saber que a Cristo se le llama el Verbo, la palabra de Dios. Es llamado así porque en todas las edades Dios comunicó sus revelaciones al hombre por medio de él. Dios comunicó sus revelaciones al hombre por medio de él. Fue su espíritu el que inspiró a los profetas. Les fue revelado como el ángel de Jehová, el príncipe del ejército del Señor, Miguel el arcángel. Amén, gloria a Dios. Fue Cristo quien habló en el pasado y es el mismo que nos habla hoy por medio de su espíritu. Por lo tanto, Dios se ha dignado a comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo por su Santo Espíritu habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios. Y el Hijo de Dios, obediente y creyente, contempla en ello la gloria de un poder divino y lleno de gracia y de verdad. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Por lo tanto, la circunstancia de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por su palabra no anuló la necesidad que tienen ellos de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos la inteligencia de la palabra, que iluminaría y daría aplicación a sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, resulta imposible que las enseñanzas del Espíritu estén jamás en pugna con las de la palabra. Amén, porque el Espíritu no fue dado, ni puede jamás ser otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. El apóstol Juan dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. E Isaías declara: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén, porque aquel mismo que la inspiró, ese mismo la enseñará y antes bien la confirmará y jamás la invalidará. Eso sí, tengamos presente que la palabra de Dios es clara, y si parece haber oscuridad en algún pasaje, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, se explica con más claridad en otros pasajes, de modo que no queda lugar a dudas sino para el ignorante. ¡Wow! Porque por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Amén. Y es ahí donde entendemos que la predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu vivificará la conciencia o transformará la vida. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios
estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo grabe la verdad, ninguna alma caerá sobre la roca y seguirá quebrantada. Ningún grado de educación ni ventaja alguna, por grande que sea, puede hacer de uno un conducto de luz sin la cooperación del Espíritu de Dios. La siembra de la semilla del Evangelio no tendrá éxito a menos que esa semilla sea vivificada por el rocío del cielo. Antes que un solo libro del Nuevo Testamento fuese escrito, antes que se hubiese predicado un sermón evangélico después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles que oraban. Entonces el testimonio de sus enemigos fue: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Amén. Sin el rocío del cielo, la semilla del Evangelio jamás tendrá éxito. Y es por eso que Dios ha provisto abundantes medios para tener éxito en la guerra contra la maldad que hay en el mundo. La Biblia es el arsenal donde podemos equiparnos para la lucha. Nuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad. Nuestra cota debe ser la justicia. El escudo de la fe debe estar en nuestra mano. El yelmo de la salvación sobre nuestra frente. Y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hemos de abrirnos camino a través de las obstrucciones y enredos del pecado. amén, porque Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse todo esto. Y la gran pregunta es, ¿por medio de qué venció Él en el conflicto con Satanás? Y la respuesta es sencilla. Por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está, dijo, y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Por la palabra de tus labios yo me he guardado de las vías del destructor. Amén, que nuestro vivir sea de toda palabra que sale de la boca de Dios y que guardemos en nuestros corazones esos dichos para no pecar contra Él, porque la Biblia con sus preciosas gemas de verdad no fue escrita solamente para el erudito, sino que al contrario, estaba destinada al pueblo común, y la interpretación dada por el pueblo común cuando tiene la ayuda del Espíritu Santo es la que concuerda mejor con la verdad tal cual está en Jesús. Las grandes verdades necesarias para la salvación quedan tan claras como el mediodía, y nadie se equivocará ni se extraviará, sino aquellos que sigan su propio juicio en vez de la voluntad de Dios claramente revelada. ¡Wow! Amén, gloria a Dios. Y saben, queridos amigos y hermanos, porque nadie se equivocará ni se extraviará cuando lea la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque la vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra. Y esa palabra concuerda con su vida, porque fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. Él hablaba la palabra de Dios como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo, y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Como su maestro, habían de vivir con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Amén, es la invitación que el Señor nos ha hecho y nos está haciendo ahora. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, he aquí la perla de gran valor, y es la de que así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios, y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. Como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Debemos tomar un versículo y concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en ese versículo para nosotros. Debemos espaciarnos en el pensamiento hasta que venga a ser nuestro y sepamos lo que dice Jehová. Ya que al estudiar la Biblia, el estudiante debería ser inducido a ver el poder de la palabra de Dios. En ocasión de la creación, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Él llama a las cosas que no son como si fuesen, porque cuando las llama, entonces existen. Amén, gloria a Dios. Es el poder creador de la palabra de Dios. Dios nos bendiga rica y poderosamente, y que cada día nos podamos espaciar en su santa y divina palabra, hasta que vengan a ser nuestras sus promesas y sus palabras. Un feliz y gozoso santo sábado.
Muchísimas gracias, Daniel. Muchas, pero muchas gracias por la presentación que nos diste a través de los testimonios. Muchas gracias también a las hermanas que estuvieron presentando, a Maritza, a Tania, a Victoria, a Alejandra, a Vanessa. Muchas, pero muchas gracias por poner la voz y la acentuación en cada una de estas expresiones, porque es realmente importante, mis hermanos. Es importante que podamos repasar lo que dice la sierva respecto al estudio de la palabra. A veces decimos, bueno, no, pero este es un tema que es súper conocido. ¿Qué más vamos a extraer de conocer acerca de Dios, de su palabra? Son los estudios que uno hace cuando inicia esta vida cristiana. Ya creemos en la palabra. ¿Y será verdaderamente que creemos así? Bueno, los invito nuevamente a repasar todas estas citas. Hay muchas acá como para poder prestar atención, ¿sí? Muchas de ellas yo las repetí en el estudio al principio cuando mencionaba que Jesús es ese espíritu que nos sigue hablando, ¿sí? La de Patriarcas y Profetas es muy clara y te agradezco, Daniel, por haberla vuelto a colocar. El espíritu nos estuvo guiando a lo mismo, fíjate, y pensar también en que Dios está revelando su palabra al pueblo común. ¿Le llamó la atención eso? Creo que estaba en Joya de los Testimonios, tomo 2. Vuélvalo a ver, vuélvalo a leer. Dios le está revelando su palabra al pueblo común y que la revelación que les da por medio de su Espíritu es la verdad que es en Cristo Jesús. Y esa Biblia fue hecha para el pueblo común, no fue hecha para grandes intelectuales, no fue hecha para teóricos, no fue hecha para teólogos, ¿sí? Fue hecha para que vos y yo podamos tener, como decía Manuel, una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesús. Miren qué sencillo que se vuelve esto y cómo el hombre ha tergiversado eso con distintos propósitos. Estos falsos maestros lo hicieron con distintos propósitos, pero con uno especial el enemigo lo hizo, que es para que no encontremos paz y felicidad en Cristo Jesús, no podemos encontrar salvación, que eso es lo importante, ¿sí? Podemos entrar acá a charlar de muchísimos temas, pero si la importancia no está centrada en encontrarnos con Dios y tener paz, y que esa religión realmente sea una religión que transforme, mis hermanos, si lo que vos estás estudiando, lo que vos estás creyendo, no te convierte en alguien distinto, no te hace, o sea, nadie encuentra cambios en tu vida, mi hermano y mi hermana, yo te invito a que te acerques nuevamente a la palabra y le ruegues con fe al Señor por esa sanidad, para que muera el yo completamente y para que Cristo actúe con poder en nuestra vida. Eso es el ABC, es el centro, es el propósito, que podamos creer que Jesús es el Cristo, nuestro Salvador, y que creyendo podamos tener vida eterna en su nombre, que Él es el Hijo de Dios, en verdad, ¿sí? Y esa verdad transforma. Mis hermanos, de esta manera concluimos con la transmisión de esta noche. Muchas gracias a todos los que estuvieron siguiéndola hasta este momento. Les vuelvo a repetir, les agradezco enormemente a los que estuvieron escribiendo acá en el chat, ¿sí? Les agradezco también a los que se fueron sumando. Les doy la bienvenida también, aunque sea este último momento, a los que se sumaron por primera vez a esta transmisión. No es por casualidad. Y si te gustó, te invito a que puedas descargarte el folleto de Escuela Sabática que estamos estudiando durante todo este trimestre, que se titula Estudios Temáticos. Que es el folleto, es una traducción de la Escuela Sabática de nuestros pioneros adventistas, y que el deseo es que esto sea una excusa para ir a la palabra. Y este trimestre en particular, para tener la base firme de nuestra fe fundada en la palabra de Dios. Miren los temas que tenemos para este trimestre. Si lo pudieron leer, realmente habrán encontrado que esto es verdaderamente un estudio bíblico. La palabra de Dios, parte 1 y parte 2. La semana que viene vamos a estar estudiando el testimonio de las Escrituras sobre el ser y los atributos de Dios. Fíjense, qué más importante que eso de conocer a nuestro Dios. El punto 5, la divinidad de Cristo. ¿Piensan que esto es casualidad, mis hermanos? Si esto era importante para el siglo XIX, ¿cuánto más para hoy? Estudiar sobre la creación y la redención en un mundo ateo y evolucionista. Los milagros de la Biblia. Vamos a volver a meternos en el tema del poder de la palabra. El nuevo nacimiento, ¿sí? Para aquellos que realmente están deseando buscar una nueva vida, a entregar su vida a Cristo por medio del bautismo. Este es un estudio bíblico, lo vuelvo a repetir. La obediencia de la fe, la oración, y en el punto 11, la apostasía moderna, para estar de acuerdo también de qué es la verdad y qué es la mentira.
El punto 12, las sendas antiguas, a dónde tenemos que volver. Y el punto 13, la recompensa y los castigos. Tenemos una lección por delante, recién arrancamos. Así que si lo estás viendo este video recién hoy, ¿sí? 7 de enero, 8 de enero, estás a tiempo, descargate la lección, y si lo ves después, igual descargala y mirala, porque realmente vas a encontrar un bálsamo en este tiempo de tanta inestabilidad y tanta duda. Vamos a finalizar, les agradezco nuevamente, y la semana que viene los estoy dejando con mi querido hermano Roberto y los hermanos que lo acompañan. Los saludo a él, a Daniel, a Carlos, a Jonathan, que Dios los bendiga muchísimo, y bueno, nos sumamos también a los distintos pedidos de oración que se están realizando en los grupos, ¿sí? No se olviden también de ahí, si quieren que oremos por algo en especial, agréguenlo en el chat. Vamos a acercarnos a nuestro Dios en oración, y los invito para que nos pongamos reverentes delante de nuestro Dios. Querido buen Padre que moras en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Te doy las gracias por este momento especial que nos regalaste estudiando tu palabra. Pero te doy las gracias, Padre, sobre todo porque nos motivás a volver a tener esa fe sencilla. Padre, nos hemos convertido en esa iglesia de Éfeso que perdimos nuestro primer amor, que nos olvidamos de las maravillosas promesas que tenés en tu palabra, sobre todo respecto a la sanidad. Por eso mismo, Padre, en esta hora te pido, en el nombre de Jesús, para que aumentes nuestra fe y podamos salir más que vencedores por aquel que nos amó. Señor, te doy las gracias por ese don inmerecido en Cristo Jesús, y te ruego, Padre, para que podamos apreciar eso en todos los sentidos, sobre todo sabiendo de que nos diste vida, Señor, y de que en esa vida, Padre, no tenemos nada que temer, tenemos todo por ganar en Cristo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, ruego por mis hermanos que están pasando por problemas de sanidad, sobre todo con esta peste que está circulando, para que tú les des sanidad y los consueles en esta hora, y puedan ser instrumentos útiles también en tus manos, llevando un testimonio fiel entre aquellos que los acompañan, entre familiares, amigos, compañeros, que puedan dar testimonio de ti y de tu Hijo. Nos ponemos en tus manos de amor y rogamos por este descanso bendito, para que sea una realidad en nuestra vida y podamos poner todas nuestras cargas en ti, Señor, para que muera el yo en esta hora. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Queridos hermanos, de esta manera finalizamos la reunión para esta noche. Nos encontramos en un próximo programa. Que Dios los bendiga. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like, de comentar, ¿sí? Y de compartir estos enlaces. Y nos estamos encontrando en una próxima transmisión. Que Dios los bendiga y Maranata, mis hermanos, Cristo viene pronto. Chau, chau.